sentido en la alabanza, en la adoración? Maravilloso, ¿verdad? La presencia del Señor siempre es la semana pasada yo decía que aplaudo cada vez que me paro acá con las rodillas, y sí es cierto, aplaudo con las rodillas. Vamos a orar, es nuestra última sesión en cuanto a la serie de las solas de la Reforma. Hoy es nuestra última y vamos a orar para que el Señor pueda ministrarnos a través de su palabra, que Él pueda edificarnos, que Él se glorifique en medio de nosotros a través de su palabra. Padre, una vez más hacemos una pausa en nuestras vidas para presentarnos delante de ti. Señor, oramos antes de presentar tu palabra, no como un hábito, no como una tradición, sino porque, Señor, no nos atrevemos a predicar tu palabra sin buscar tu rostro. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu fortaleza, y al mismo tiempo, Señor, te decimos y te confesamos nuestras insuficiencias, te confesamos nuestros pecados también. Glorifica, oh Dios. Me presento delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, con temor y temblor. Glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Como el pastor nos decía, estamos entrando en nuestra última sola. Sola gracia. Soli Deo gloria. Antes de empezar este mensaje, yo quiero hacer una introducción y permítame hacer una semblanza acerca de lo que hemos estado viendo y de lo que sucedió hace más de 500 años. La Reforma Protestante, hermanos, fue el despliegue de la gracia y de la misericordia de Dios con más efectos en aquel tiempo. Fue un efecto singular y sin embargo no lo lideró un solo hombre. Este movimiento que alteró la historia, hermanos, sucedió en diferentes etapas a lo largo de muchas generaciones, a lo largo de muchas décadas. El historiador Philip Schaff dice acerca de este evento: en el siglo XVI, después de la introducción del cristianismo, el más grande evento de la historia fue la Reforma, porque marcó un final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Hermanos, la Reforma fue vital para recobrar el verdadero Evangelio de Jesucristo. Su restauración tuvo una influencia sin paralelos en las naciones y en la civilización. Bajo la guía de Dios, bajo la mano de Dios, el escenario del mundo había sido puesto. Dios recreó el escenario, puso a los personajes idóneos para que se llevara a cabo la reforma en ese tiempo. La iglesia en aquel tiempo necesitaba desesperadamente un regreso a las Escrituras. La oscuridad espiritual había sido personificada por la iglesia de Roma. La Biblia en aquel tiempo era un libro cerrado y exclusivo para ciertas personas. La ignorancia espiritual regía en las mentes de las personas de aquel tiempo. El Evangelio había sido pervertido. La tradición de la iglesia había sido pisoteada. La tradición de la iglesia había pisoteado la verdad bíblica. La santidad personal se había abandonado. Las pestes putrefactas de las tradiciones humanas cubrían la religiosidad de los líderes de Roma. La corrupción impía había contaminado lo que significaba ser un cristiano bíblico. Y en base a este escenario, hermanos, tan tétrico, tan oscuro, en base a esto Dios seguía estando detrás del escenario, orquestando y entretejiendo la historia de su iglesia. Él estaba aún ahí. Y fue por eso que Dios levantó a una serie de personajes, hombres fuertes, con voluntades fuertes, hombres consagrados, hombres y mujeres santos, hombres fieles a su palabra, hombres comprometidos y empapados en la verdad. Tenían una marca distintiva estos hombres, y era su valentía eficaz en medio de la oposición.
Cobraron estos hombres valor por las profundas convicciones que tenían acerca de las verdades de Dios y por su amor a la iglesia de Cristo. Y ese amor los motivó a levantar un estandarte, una bandera eterna hasta el día de hoy. Estos hombres eran luces que brillaron en el día oscuro. A estos hombres nosotros les llamamos hoy los reformadores. Hoy hacemos memoria de ellos. Ellos tenían un lema: Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que quiere decir la iglesia reformada siempre reformándose. Hermanos, lo que ellos levantaron hace más de 500 años, la bandera que estos hombres levantaron, ha sido pasado generación tras generación. La estafeta no quedó en ellos. Ellos traspasaron esa estafeta hasta llegar al día de hoy a nosotros, a la Nueva Jerusalén. Y hermanos, tenemos una enorme responsabilidad nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Posiblemente nosotros seamos la última generación que llevemos la estafeta que los reformadores levantaron hace más de 500 años. Y nosotros esa estafeta se la vamos a entregar en manos del mismo Dios. La pregunta es, ¿qué cuenta le vamos a entregar nosotros? El Señor está cerca, hermanos. Quizás ya no haya más relevos. Quizás nosotros seamos la última generación que lleve esa estafeta que los reformadores levantaron. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tan comprometidos estamos con el Evangelio? ¿O seguimos teniendo una caricatura del cristianismo en nuestras vidas y no estamos presentando el verdadero Evangelio? ¿Qué tan comprometido tú estás con la verdad del Señor? Tenemos una grande responsabilidad. Quizás tú y yo no vamos a impactar como ellos impactaron al mundo. Quizás tú y yo no vamos a tener el mismo ministerio que ellos tuvieron. Pero la pregunta es, en el círculo donde Dios te colocó, ¿tú qué tanto estás impactando? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Qué tanto estás confrontando con la palabra de Dios o dirigiendo con la palabra del Señor a tu familia y a los que te rodean? ¿Cuál es tu compromiso ante esa verdad? Espero que después de esta serie que hemos visto, hermanos, podamos entender un poco más la grandeza, la majestad y el poder de nuestro Dios, que cómo fue lo que hizo por amor. Estas 5 solas son resumidas en latín. Y hemos visto sola escritura, nos dice que la Biblia es la máxima autoridad y al mismo tiempo es la única regla de fe y conducta para el cristiano. Sola gracia nos da a entender y nos enfatizó que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo inmerecido otorgado a criaturas rebeldes e indignas de recibir semejante obsequio. Hemos visto que la sola fe nos expresa que la fe es un don de Dios, que la fe es el único instrumento que tú y yo tenemos para extender y poder recibir el regalo de la gracia. Solo Cristo nos dice que solamente Cristo es el único camino al Padre, es el único intermediario y el único intercesor que tenemos delante del Señor. El día de hoy hemos llegado a Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. De todas las solas, esta sola es la más práctica. Y ahorita vamos a ver a lo largo que veamos el mensaje. Es la sola más práctica, pero al mismo tiempo es una sola que se ha malentendido. Se ha malentendido. Sola escritura da gloria a Dios. Sola gracia da gloria a Dios. Sola fe da gloria a Dios. Solo Cristo da gloria a Dios. De manera, hermanos, que las 4 solas no son el resultado para dar gloria a Dios, no, sino que cada una da gloria a Dios. Ahora, la causa de la reforma, ¿cuál fue? ¿Por qué Dios tuvo que usar a un monje con aflicciones espirituales en su corazón? ¿Por qué Dios tuvo que usar a un hombre que tenía a veces problemas con su mal carácter? Esa era la condición de Martín Lutero. Tenía un carácter un poco problemático, fuerte. Era un alemán.
¿Por qué el Señor tuvo que usar hombres tan débiles, hombres tan frágiles? Hermanos, lo hizo por causa de su gloria. El movimiento de 1600, 1700, la reforma y la posreforma, Dios lo hizo porque Él estaba buscando su gloria. En un momento de oscuridad, Dios vio que no se estaba glorificando su nombre, que no se estaba glorificando su palabra, y Él tuvo que hacer algo para volver a que se mostrara su gloria y se glorificara su nombre. El soberano y poderoso Dios orquestó todas las cosas para que su nombre sea exaltado en todas las naciones. Hermanos, la reforma no tiene que ver con Martín Lutero. La reforma no fue causa por Juan Calvino, no fue causa por Martín Bucero. La reforma es acerca de Dios buscando su gloria. Soli Deo Gloria, el Señor buscando su gloria. Ahora, yo quiero hacer, antes de entrar al mensaje, una aclaración para que no nos confundamos. Nosotros, hermanos, no le damos más gloria a Dios cuando adoramos. Nosotros no le quitamos gloria a Dios cuando no le adoramos. ¿Por qué? Porque Dios es glorioso en sí mismo. Él no necesita. Sin embargo, Él busca que sus criaturas lo hagan, y vamos a ver por qué lo hace. Él es glorioso, Él es precioso, Él es hermoso en sí mismo. Es suficiente Él mismo. Él se satisface a Él mismo, que no necesita de sus criaturas. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Hechos capítulo 17, versículo 24. Vamos a ir viajando por muchos pasajes, así que ponga bien trucha en los textos. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, ahí va el primer punto, no habita en templos hechos por manos humanas. Y luego añade, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita. Si este texto no nos queda en claro, hermanos, de que Dios no necesita gloria de nosotros, que Él es glorioso en sí mismo, mira lo que dice Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 41. De una manera muy concisa el Señor dice esto: gloria de hombres no recibo. Él es glorioso en sí mismo. Y dejando en claro esto, de que Él es glorioso en sí mismo, Él es suficiente en sí mismo, vamos a entrar en el encabezado de este mensaje. Este mensaje lo he dividido nada más en dos. La primera es, ¿qué significa la gloria de Dios? Y el segundo es, aplicaciones prácticas que tú y yo podemos hacer con lo que respecta a la gloria de Dios. Juan Calvino dijo en una ocasión, nunca nos gloriaremos verdaderamente en Él, en Cristo, hasta que hayamos descartado completamente nuestra propia gloria. Tú no puedes tener dos glorias, tu gloria y la gloria de Él, no, solamente la de Él. Y hasta que tú descartes tu gloria, podrás disfrutar de la gloria de Dios. La frase Soli Deo Gloria es mucho más común en el pueblo cristiano. Es una frase fácil de recordar, fácil de aprenderse, pero al mismo tiempo es difícil de entender porque muchas veces no comprendemos el significado de lo que significa la gloria de Dios. Esta frase vamos a verla en dos connotaciones distintas. En una de ellas es en cuanto al hombre y la salvación. Jonás 2:9 dice que la salvación es del Señor. Y en el Nuevo Testamento Pablo lo reafirma, porque sí es cierto, Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios preserva y Dios glorifica. Vamos a ver Romanos 8:28, mira lo que dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también
glorificó. La salvación es del Señor y Él hace todo para que tú y yo lleguemos a conocerlo. Cuando hablamos de la gloria de Dios como el centro de la doctrina, estamos recordando que Cristo es la razón. Y David entendió eso en el Salmo 115:1. David dijo: no a nosotros, Señor, sino a tu gloria, sino a ti sea dada la gloria. Entender esto nos pone en una perspectiva, hermanos, que el propósito más alto en la salvación del Señor para nosotros es su gloria. Ese es el propósito más alto de Dios por la cual vino Cristo. Es su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Aquí va la razón: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, su gloria en la salvación. Ahí mismo vamos al versículo 13, mira lo que dice también: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria en la salvación. Un teólogo norteamericano, Michael Horton, hablando de este tema, él decía esto, y cito: predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por la fe. Predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios. Y responder a estas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo es nuestra perfecta adoración. Responder en obediencia agradecida por lo que Él hizo. La segunda connotación que vamos a ver en cuanto a la gloria de Dios tiene que ver con que todos nosotros fuimos creados con el propósito de glorificar su nombre. El hombre y el resto del universo fueron creados con la única intención de glorificar al Señor. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Enfatiza el Señor: para gloria mía los he creado. En una manera, o en otras palabras, hermanos, la razón de tu existencia, la razón de tu trabajo, la razón de tu matrimonio, la razón de tus hijos, la razón de tus nietos, la razón de tus habilidades, la razón de tus talentos, la razón de todos los recursos que tú tienes, todo lo que tú posees y todo lo que tú eres, la razón primordial es para darle gloria a Dios. Esa es. Ya después de que tú le des gloria, puedes disfrutar de lo que Dios te da. Pero la razón principal de lo que tú eres y de lo que posees es para darle gloria al Señor. El apóstol Pablo nos recuerda esta gran verdad de manera muy sencilla. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice el apóstol: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo aquí nos está diciendo que desde lo más sencillo, lo más trivial, desde lo más intrascendente en la vida, como comer o el beber, si eso tiene que ser para la gloria de Dios, cuánto más aquellas cosas que son más trascendentes en nuestras vidas tienen que ser para la gloria del Señor, desde lo más sencillo hasta lo más trascendente.
Definir la gloria de Dios, hermanos, en un concepto como el diccionario es un poco difícil. Hemos visto que Dios sus conceptos no los define de esa manera, los define dándonos varios matices de cómo Él trata con el hombre. Sin embargo, a través de la Biblia vamos a ver cómo es la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra gloria tiene que ver, o es un derivado del hebreo kavod, que significa gran peso o algo pesado. Si aplicamos esta idea a la gloria de Dios, tenemos que entender que la gloria de Dios no es algo ligero, no es algo trivial y no es algo liviano, sino todo lo contrario. Podríamos decir que es excelencia, es algo extraordinario la gloria de Dios. Por otro lado, en el griego la palabra gloria es el derivado de doxa, que significa buena reputación, honor o elogio. En ese sentido, hermanos, cuando tú y yo glorificamos a Dios en nuestras vidas, nos estamos comportando de una manera que las personas que nos vean terminen adorando y glorificando a Dios por lo que ellos ven en nosotros. De manera que nuestra función, después de haber sido rescatados, nuestra función es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados y rescatados para mostrar su luz admirable. Podríamos decir entonces, o resumir la gloria de Dios de dos formas, de manera interna y de manera externa. De manera interna, la gloria de Dios es el conjunto de sus atributos que Dios posee internamente. Y externamente, la gloria de Dios es el despliegue de sus atributos en la creación. Lo voy a repetir una vez más. Internamente, la gloria de Dios es la suma de sus atributos que Dios posee internamente. Pero externamente, la gloria de Dios es el despliegue de Dios, de sus atributos en la creación. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué hermoso pasaje, hermanos. La creación, sin pronunciar palabra alguna, nos está predicando la gloria de Dios. Nos refleja de la sabiduría, el poder, la majestad y la trascendencia de nuestro Dios. La creación funciona como un púlpito hablante los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365 días del año. La creación nos predica insaciablemente la gloria de Dios, sin pronunciar palabra alguna. Increíble. Sin pronunciar palabra, la creación nos predica de nuestro buen Dios. Imagínate esto, un par de novios, no sé, que su luna de miel se van a la playa y salen a caminar a la orilla de la playa para ver un atardecer y se pierden donde se pierden los enamorados. Se sientan a la orilla de la playa, quizás el novio puede ignorar por un momento a su amada, o la novia también al novio, por estar tan impregnados e impresionados por el escenario que están viendo al caer un atardecer en la playa. O quizás tú vas de vacaciones, no sé, a otro país, por ejemplo, a Colombia, para ser más específicos, a Santa Marta, y caminando por el malecón vas tomándote una nieve y ves caer el atardecer y dices, wow, qué hermoso atardecer. La creación predicándonos de su creador. O a lo mejor vas a un pueblo, no sé, Aquila, Jalisco, por ejemplo, y te tomas una taza de café, sales al balcón, sales de la terraza, te estás tomando un café y ves ahí la brisa
respiras el aire fresco tomando tu taza de café, ves a los animales, el oír de los grillos, de los pajaritos, ves todo verde, la creación predicándonos de su creador. O a lo mejor tú puedes ir hay una sucursal del cielo aquí en la tierra, por ejemplo Chiapas, tú puedes ir ahí. Te pierdes en medio del bosque, de la selva lacandona, vas a ver las cascadas de agua azul y tú ves el azul turquesa, ves los colores de los animales, las diferentes plantas, la creación predicándonos de su creador. Sin pronunciar palabra alguna, la creación nos muestra a su creador. Increíble, hermanos. Salmos, vamos a leer nuevamente el Salmos 19, pero del 1 al 6, mira lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La creación. En otras palabras más prácticas, hermanos, desde los cielos Dios proyecta su gloria y la creación funciona como un espejo y refleja la gloria de Dios. Dios desde los cielos manifiesta, proyecta su gloria y nosotros aquí reflejamos como un espejo la gloria de Dios. Y dentro de esa creación estamos tú y yo incluidos también. Te has visto alguna vez en el espejo, y aunque no nos agrada a veces lo que nos dice el espejo, pero el espejo te refleja lo que tú eres, lo que tú estás mostrando. Así funciona la creación. La creación funciona como un espejo que refleja la gloria de Dios. No nos dice la creación cómo hemos de ser salvos, pero lo que sí nos dice la creación es que hay un creador poderoso, un creador sabio, un creador maravilloso, y que ese creador es verdaderamente Dios. Es verdaderamente Dios. Por esa razón, hermanos, las personas que creen en que nosotros somos productos de un afortunado accidente, no tiene cavidad. Es un sinsentido pensar eso. Es un sinsentido pensar en eso. De hecho, Pablo es más contundente. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, hablando sobre estas personas que creen que somos un producto de un afortunado accidente. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. No tenemos excusa alguna en base a las evidencias. Sin embargo, hermanos, hay una tragedia aquí. Hay una tragedia aquí. El hombre, después de la caída, ya no podemos reflejar la gloria de Dios como debe de ser. Reflejamos una imagen de Dios distorsionada. Cuando tú te presentas, te ves en un espejo que está roto, el espejo no va a reflejar perfectamente tu imagen, te va a reflejar tu imagen toda distorsionada. Y es así como el hombre cayó a causa del pecado. Hemos roto el espejo y hemos estado manifestando una imagen distorsionada de Dios. Por lo tanto, como Dios está buscando su gloria, Él tuvo que hacer algo. Mira lo que dice Isaías 40, capítulo 5. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová
ha hablado. El Señor tuvo que hacer algo. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él no comparte su gloria. Pero en este texto vamos a ver cómo Dios hizo las cosas. Isaías 48, capítulo 9. Mira lo que dice el Señor. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Mira lo que nuevamente dice. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Wow. Dios reparó el espejo que tú y yo habíamos roto para que la gloria de Él volviera a ser como Él la quiere, su gloria. Cuando Dios creó el mundo, no lo creó por alguna necesidad, hermanos. Él lo creó para reflejar, para que se vea reflejada su gloria. Jonathan Edwards dijo esto: no hay argumento que demuestre el vacío o deficiencia de Dios, así que no glorificamos a Dios para mejorar su gloria, sino que para reflejar su gloria en nosotros. Ahora que Él proyecta su gloria, cuando ya reparó el espejo, nosotros podemos reflejar apropiadamente, por los méritos de Cristo, la gloria del Señor. Pero Él tuvo que hacer algo. Tuvo que reparar lo que nosotros rompimos. Este es el fin de su gloria, hermanos. Ver reflejada su gloria en nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos capítulo 9, 22. Y es que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermanos, esto es interesante. Dios se glorifica en la salvación de los pecadores, pero también en el día del juicio Dios se glorificará cuando mande en condenación eterna a aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. En ambos lados Dios se glorificará. Se glorifica en la salvación y se glorifica en la condenación de los impíos que no se arrepintieron. En ambos lados Él se glorificará. Por otro lado, hermanos, Dios no solo ha actuado para mostrar su gloria, sino que ha tomado la iniciativa desde la eternidad para que nosotros exaltemos su nombre aquí en la tierra. Todo lo que Dios hace está motivado para glorificarse a Él. Todo lo que Él crea es motivado para que refleje su gloria. La meta de Dios, de Él, en toda la creación es recibir alabanza. Recibir alabanza. Vamos a Romanos capítulo 11, por favor. 11:33. Romanos capítulo 11. El doctor Martin Lloyd-Jones dice que Romanos es el libro más extraordinario de la Biblia, por decirlo así. Si la Biblia fuera una ciudad y cada libro fuera una ciudad, Romanos sería como la capital de ese país, la metrópolis, por la riqueza que tiene el libro de Romanos. Y mira lo que dice Pablo al ver los primeros 11 capítulos, toda la obra de salvación que Dios hace. Mira cómo expresa su asombro Pablo. Ese nos da a entender que Pablo se quedó sin aliento al ver el poder, la sabiduría y la majestad de Dios. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? Respuesta: nadie.
¿O quién fue su consejero? Respuesta: nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Respuesta: nadie. Y este es el clímax del asombro de Pablo de los primeros 11 capítulos de Romanos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El asombro de Pablo es tanto que lo resume así: por Él, para Él y de Él. Tres preposiciones que nos indican hacia quién va dirigida la gloria. De Él nos quiere decir que Él es el autor y el arquitecto de todas las cosas que existen. Por Él nos da a entender que Dios es el medio por el cual se cumplen las cosas aquí en la tierra. Para Él nos da a entender que Dios es la meta y el propósito final de todo lo que existe. Él es el propósito final. Por Él, para Él y de Él. Ahora, esta afirmación no solamente es exclusiva de Romanos. Mira, vamos a ver 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuevamente las preposiciones: por Él, de Él y para Él. Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por Él, para Él y de Él. Dios es la fuente, Dios es el medio y Dios es la meta y el propósito final de todo lo que existe aquí en la tierra. Si aún nos queda dudas, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow. Nuevamente el Señor nos reafirma. Si aún nos queda una pizca de dudas, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una vez más, por Él subsiste todo y por Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, que tu mente trate de entender la altura, la anchura, la profundidad, la magnitud, sea cual sea tu entendimiento más grande de quién es Dios. Hermanos, nos quedamos muy cortos para ver la grandeza de nuestro Señor. Aún con nuestro conocimiento que tenemos, si juntamos todo nuestro conocimiento, nos quedamos cortos de quién es Dios, de quién es el Señor. Efesios 1:5, mira lo que dice nuevamente. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Aquí va la razón por qué hizo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Desde los decretos pasados de la predestinación hasta el futuro eterno, hermanos, la meta y el propósito de Dios ha sido mostrar su gloria y que ésta
sea alabada también. Dios gobierna el mundo para que Él sea admirado por nosotros, para que nosotros nos maravillemos de Él, para que Él sea exaltado y alabado por nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Dios muestra su gloria para que lo admiremos. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, en algún momento de la vida nos hemos topado con algunas personas que hacen alarde de sus bienes. Pueden hacer alarde de sus coches, de sus casas, quizás de su profesión. Nos hemos topado con algunas personas que hacen alarde de su conocimiento, de sus habilidades. ¿Cómo llamamos a esas personas? Presuntuosos, ¿verdad? Presumidos. Y nos caen a veces gordo. Hermanos, pero Dios no puede haber esa presunción cuando Él muestra su gloria, sus atributos. Hemos visto que todo es de Él, por Él y para Él. De manera que en Él no existe esa faceta de la presunción. No existe. Sin embargo, Él quiere que nosotros admiremos su gloria. Y al mismo tiempo Dios quiere que sea alabado Él por la admiración que nos ha ocasionado su gloria en nosotros. Al mismo tiempo que Él quiere que nosotros lo admiremos, Él busca que lo alabemos. Pero debe haber un motivo más que haya movido al Señor para estar buscando gloria de sus criaturas. Dios concibió el plan entero de la redención para traer al hombre de regreso a Él. Dios nos dio lo mejor, hermanos. Él se dio a sí mismo en la persona de Cristo. En la persona de Jesús, Dios se da hacia nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos algo agradable, un regalo que nos llena? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos un regalo así? Lo más indicado es que nos alegramos y expresamos esa alegría por recibir ese obsequio. No nos quedamos estáticos. Por ejemplo, una mamá cuando nace su bebé, ella alaba a su bebé cuando lo ve. Ella quiere que todo el mundo vea a su bebé, sus manos, sus piececitos, sus manitas, y alaba a ese hermoso bebé. Los enamorados, cuando un novio ama a su amada, tiene a su amada, él quiere expresar lo que siente internamente. Él está desesperado por buscar oportunidades para que su amada sepa lo que él tiene en su interior. Le compra una rosa, unos chocolates, le lleva una serenata. Él busca la manera de cómo expresar ese amor a su amada, de lo que hay en su interior. O aquellos que son aficionados al fútbol, cuando ven anotar un gol de último minuto de su equipo favorito, estos amigos no se quedan estáticos. Cuando ven, y sobre todo cuando el gol que meten es el que le da la victoria a su equipo, inmediatamente estas personas se paran de su asiento, levantan las manos, empiezan a gritar y hacen un montón de cosas extrañas a veces. A veces se ven, hay un individuo desconocido completamente y lo abraza y lo besa y se hacen amigos para siempre. Todos porque está celebrando eufóricamente la anotación de un gol de su equipo favorito. No se queda ahí. Hay una conexión, los jugadores y el público cuando anotan ese gol. Pero hermanos, no solamente alabamos lo que disfrutamos, sino que la alabanza por lo que disfrutamos es el clímax de nuestro gozo. La alabanza es el clímax de nuestro gozo. Hay un autor que me ayudó a entender por qué Dios anda buscando gloria de los hombres, C.S. Lewis. Voy a citar alguna parte de lo que él
descubrió también acerca de la gloria de Dios. Él dice: el mundo resuena con alabanzas, los amantes alabando a sus mujeres, los lectores a sus poetas favoritos, los caminantes alabando el paisaje del campo, los jugadores alabando su deporte favorito, la alabanza del clima, vinos, vajillas, actores, caballos, universidades, personajes históricos, flores, montañas, estampillas de colección, escarabajos no comunes, hasta políticos y eruditos. Creo que nos gusta elogiar lo que disfrutamos, dice Luis, porque la alabanza no solo expresa, sino que también completa, fíjate lo que es, completa el placer, es el reconocimiento de su consumación. Que los amantes se digan continuamente lo bello que son, no se debe a un cumplido, sino que a su placer es incompleto hasta que se expresa. En palabras más sencillas, hermanos, Dios busca que sus criaturas redimidas lo glorifiquemos para que nuestro gozo esté completo. Él busca que tú lo adores para que tu gozo esté completo. Impresionante. En medio de la adoración, Dios es glorificado y al mismo tiempo tú estás siendo satisfecho. Increíble. Esa es la razón por la cual Dios busca que sus criaturas lo adoren, para Él ser glorificado, pero al mismo tiempo tú estés satisfecho en adoración a tu Dios. Esa es la razón por la cual Dios busca que nosotros lo adoremos incesantemente en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando hablo de adoración, no me refiero únicamente a cantar y levantar nuestras manos, me refiero a todo lo que enrola nuestras vidas, porque Dios busca que tu gozo esté completo. Tú estés satisfecho y al mismo tiempo Dios esté siendo glorificado. Jonathan Edwards lo expresó de esta forma: Dios, al buscar su gloria, busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus criaturas, y al comunicar su plenitud a ellos, lo hace por sí mismo, por el bien para ellos, por sus criaturas. Él busca que tu gozo sea completo, y por eso Él nos mueve, nos incita y crea circunstancias para que tú y yo lo adoremos en nuestras vidas y Él esté siendo glorificado y nosotros estemos siendo satisfechos. Habiendo entendido eso, vamos a nuestro segundo punto del bosquejo: las implicaciones prácticas en nuestra vida. El Catecismo Menor de Westminster en Inglaterra dice esto, hace una pregunta a los niños: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Vamos a ver algunas cosas prácticas de cómo tú y yo podemos glorificar a Dios. En primer lugar, glorificamos a Dios cuando creemos y confesamos públicamente a Jesucristo. Juan capítulo 3 Juan 13:31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tercer punto, glorificamos a Dios mediante el sufrimiento. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque Él es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorificamos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. Josué, todo el capítulo de Josué puedes leerlo, el pecado de Acán, todo lo que trajo al pueblo de Israel.
Glorificamos a Dios cuando esperamos en sus promesas pacientemente en obediencia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando alabamos en la congregación. Salmo 48 nos dice eso. Glorificamos a Dios en la oración. Juan capítulo 14 versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí no solamente enfatiza en las peticiones, sino en todo lo que engloba la oración. Adoramos y glorificamos al Señor. Glorificamos a Dios con nuestros talentos y nuestros dones al servicio de la obra. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Glorificamos a Dios con nuestras ofrendas financieras en obediencia a su palabra. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y así sucesivamente. Hay muchas implicaciones de lo que es vivir para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios en nuestra obediencia, glorificamos a Dios cuidando nuestro cuerpo, porque dice la palabra que ya no es nuestro. Así que no rayes tu cuerpo, no pintes tu cuerpo, no perfores tu cuerpo. Si eres de Dios, ya no te pertenece. Ya no te pertenece. Yo vengo de una familia que nos gusta la bohemia. Digo y aclaro, la música bohemia, no la otra bohemia, por si tenían dudas. Como que ya vi algunos que se descubrieron que no me perdonan uno ustedes. Nos gusta la música bohemia, la trova, la guitarra, la poesía. Hay una canción que se titula Mientras aún sepas quién soy. Esta canción la escribió un primo mío a su padre antes de que su papá perdiera la memoria por el Alzheimer. En esta canción él expresa la gratitud y su amor a su padre. Mientras aún sepas quién soy. Haciendo una analogía de este título de esta canción, hermanos, quizás Dios pueda tomarla, pero desde otra perspectiva, y nos pueda decir: mientras aún sepas quién soy, vive en santidad, porque yo soy santo. Mientras aún sepas quién soy, ama a tu prójimo, aunque no lo merezcan. Recuerda, tú fuiste amado no porque lo merecías, no lo merecías. Mientras aún sepas quién soy, perdona a los que te ofenden, aun aquellos que consideras tú que no lo merecen. Recuerda, tú fuiste perdonado sin merecerlo, y tu ofensa fue mayor y yo te perdoné. Quizás como iglesia local el Señor nos pueda decir: a Iglesia Nueva Jerusalén, mientras aún sepan ustedes quién soy, esfuércense en dependencia del Espíritu a vivir para la gloria de Dios. Mientras aún sepan quién soy. Hermanos, comprender que somos salvos para la gloria de Dios nos ayudará a vivir única y exclusivamente, a pesar de nuestras deficiencias, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir cada momento para la gloria del Señor. Honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece por el maravilloso plan de salvación y maravilloso amor eterno con el que nos amó antes de la fundación del mundo. Soli Deo Gloria. Por la elección y la predestinación de la cual hemos sido objetos. Soli Deo Gloria. Por haber sido adoptados por Él como hijos suyos sin merecerlo. Soli Deo Gloria. ¿A quién más hemos de atribuir ese honor, todo trofeo, todo reconocimiento,
toda acción de gracias son para el Señor. Soli Deo Gloria. Nos redimió, nos rescató, nos compró a precio de su sangre. Como siervos inútiles, sin valor, nos libró de la esclavitud del pecado y nos concedió el perdón de todos nuestros pecados. Soli Deo Gloria. Honor a quien honor merece, por el hecho de que alguien perfecto estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y poner en nuestra cuenta su justicia perfecta. Soli Deo Gloria. Cristo nos compró con sus recursos, como dice Hechos 20:28. Jesús nos compró a su iglesia con su propia sangre. Él dio de su dinero. Él aplacó la ira de Dios que había contra nosotros. Él nos redimió con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. Solo a Dios la gloria. Honor a quien honor merece. Él nos salvó de Él mismo. Soli Deo Gloria. Solo Él merece la gloria. Pongámonos de pie, hermanos. Quiero leer dos textos y me gustaría que juntos lo leyéramos. Según Primera de Crónicas, capítulo 29, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Primera de Crónicas 29, capítulo 10. ¿Por qué no lo leemos juntos? Asimismo, se alegró el mundo del rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la tierra y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Apocalipsis capítulo 7. Del versículo 10 al versículo 12. También lo leamos juntos. Y clamaban a Jehová, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y toda